Bienvenidos todos a el repaso de la lección de la escuela sabática de esta semana. Estamos empezando un nuevo trimestre en el que se va a estudiar la lección que lleva por título La vida eterna, dos puntos, la muerte y la esperanza futura. Así que se va a tratar de un tema muy importante para nuestra vida. Así que nuevamente les doy la bienvenida. Hemos estado estudiando en la semana anterior, hemos terminado la lección que lleva por título En el crisol, ¿no? La lección que nos habla acerca de los crisoles de la vida. Y en este trimestre estudiaremos acerca de la esperanza frente a la muerte, la vida eterna, temas tremendos, temas que tienen que ver con lo que está en lo más profundo de nuestra vida, de las preguntas existenciales que cada ser humano tiene, ¿no? De manera que por favor acompáñenme en este estudio especial de la palabra de Dios. Vamos entonces, mis hermanos queridos, a ver la lección de esta semana. El título es Rebelión en un universo perfecto. Rebelión en un universo perfecto. Y esta lección aborda temas como el origen del mal, la existencia del sufrimiento y algunas preguntas que muchas personas se hacen con respecto a estos temas. Entonces vamos a dar una visión panorámica usando nuestro sistema MEAC. Vamos a empezar entonces con el motiva. En la parte del motiva hemos preparado algo relacionado con un hombre, un filósofo griego llamado Epicuro, que es el creador de la famosa paradoja de Epicuro. Y vamos a hablar acerca de qué es lo que Epicuro decía, porque muchas personas en nuestro tiempo ahora también piensan como Epicuro y creen que hay una contradicción entre creer que Dios es todopoderoso y Dios es todo bueno, es infinitamente bueno. Esas personas dicen, no es posible que Dios sea todopoderoso y que al mismo tiempo sea absolutamente bueno. A ver, vamos a ver el razonamiento que tenía Epicuro en aquel tiempo. Él partía primero de una constatación, que es, el mal existe. Creo que podemos estar de acuerdo con Epicuro en constatar la existencia del mal. El mal existe. Entonces, si el mal existe, esto nos lleva a preguntarnos, si el mal existe, que es verdad que sí existe, nadie puede decir que no exista, entonces viene como consecuencia otra pregunta. ¿Dios sabe que el mal existe? ¿Qué dicen ustedes? Si el mal existe, ¿Dios sabe que el mal existe? Bueno, puede ser que uno pueda responder de la siguiente manera, dice Epicuro. Estamos pensando como Epicuro ahorita, ¿no? Si Dios no sabe que el mal existe, entonces Dios no es omnisciente, porque omnisciente significa saber todo, saber absolutamente todo. Y si Dios no sabe que el mal existe, entonces Dios no es omnisciente. La otra respuesta es decir, sí. Si Dios sí sabe que el mal existe, entonces Epicuro decía, viene otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta que viene? ¿Será que Dios puede acabar con el mal? ¿Será que Dios puede acabar con el mal? Y entonces él responde, vamos a decir el caso de que fuese no. Si Dios no puede acabar con el mal, entonces él llega a una conclusión, que es que Dios no es omnipotente, porque omnipotente significa que todo lo puede, pero si no puede acabar con el mal, entonces Dios no es omnipotente. Pero si Dios sí puede acabar con el mal, entonces ahí viene otra pregunta en la opinión de Epicuro. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Dios quiere acabar con el mal? Ya es una pregunta diferente, ¿no? La pregunta anterior es, ¿Dios puede acabar con el mal? Si decimos no, Dios no es omnipotente. Si decimos sí, viene otra pregunta. ¿Será que Dios quiere acabar con el mal? Entonces, si decimos no, ¿cuál es la conclusión? Si Dios no quiere acabar con el mal, entonces tenemos que decir que Dios no es bueno. Porque si fuese bueno, entonces no permitiría que exista tanto mal. Si Dios no quiere acabar con el mal, no es bueno. Porque el mal no es bueno, la existencia del mal no es buena. Pero si decimos que sí, que Dios quiere acabar con el mal, entonces ahí nos encontramos con otra pregunta. Entonces, ¿por qué el mal existe? Si Dios quiere y puede acabar con el mal, ¿por qué el mal existe? Preguntaba Epicuro. Y entonces se respondía con el libre albedrío. Bueno, porque los seres vienen con libre albedrío a este mundo. Dios los crea con libre albedrío. Y entonces ahora viene la otra pregunta. Pero ¿será que Dios podría haber creado un universo con libre albedrío y sin mal? ¿Dios puede o no puede hacer esto? Entonces, si aquellos responden que no,
entonces tendrían que concluir que Dios no es omnipotente, porque no puede crear un universo con libre albedrío y sin mal. Pero si la respuesta es sí, entonces tendríamos que decir que Dios no es bueno, porque si Dios puede crear un universo con libre albedrío y sin mal, entonces ¿por qué no lo hizo? No es bueno. Esa sería la gran paradoja, ¿no? Dios no puede ser bueno y no puede ser omnipotente al mismo tiempo. Tendría que acabar con el mal. Ahora, ¿por qué el mal existe? Uno puede responder para probarnos. Y en este caso, Epicuro diría, bueno, pero si es omnisciente, no necesita probarnos, porque ya lo sabe. Y él sabe si vamos a resistir o no la prueba, no necesita probarnos. Pero tendríamos otra respuesta. El mal existe por el diablo. Entonces ahí viene la otra pregunta. Si es omnipotente y bondadoso, ya hubiera destruido al diablo, ¿no? ¿Qué te parece ese razonamiento? Muy interesante, ¿no? Epicuro, prácticamente 4 siglos antes de Cristo, él se preguntaba acerca de la naturaleza de Dios y acerca de esta gran paradoja de la existencia del mal en el universo, siendo un Dios bueno el creador de todas las cosas. Bueno, mis hermanos, vamos a dejar de lado la filosofía y vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios respecto de todas estas preguntas? Y creo que será muy importante que podamos estudiarlo. Vamos a explorar entonces el texto. El versículo de memoria está en Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Este texto lo hemos estudiado, lo vamos a estudiar a lo largo de la semana, entonces es necesario que podamos tenerlo en cuenta hablando acerca del origen del mal. Vamos a dar una visión panorámica entonces a la lección de la escuela sabática. Veamos primero la parte que tiene que ver con la creación, una expresión de amor. Miren, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, mis hermanos, lo que encontramos es que en Mateo capítulo 13, versículo 27, el Señor nos habla acerca de un campo en el que Él había sembrado buenas semillas, una parábola, ¿no? Pero apareció el trigo, pero apareció también la cizaña. Alguien había sembrado la cizaña. Y entonces vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Será la pregunta. Es verdad, mis queridos hermanos, nosotros podemos ver que Dios ha creado las cosas de modo perfecto. En cada día de la creación, el Señor decía, cuando terminaba ese día, y esto está muy bueno, esto está excelente, esto está bueno. Y cuando terminó la semana, decía el Señor, esto es bueno en gran manera, es decir, es buenísimo. La creación cuando salió de las manos de Dios fue perfecta. Esa es la manera como Dios creó las cosas. Porque Dios es amor y Dios es perfección. Y lo que Él ha creado lo ha creado por amor. Y lo ha creado perfecto. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 nos habla acerca de esta característica de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Es decir, el rasgo distintivo del carácter de Dios, mis hermanos, es el amor. Es decir, por amor Dios creó todas las cosas. Por amor Dios entregó a su Hijo. Por amor es que tú y yo nos podemos respirar. Todo es una expresión del amor de Dios. Y entonces esa expresión de amor, esa característica fundamental de nuestro Dios, de ser un Dios de amor, le hace también tener a nuestro Dios el deseo de poder crear un universo de criaturas que vivan en armonía y que se amen. El amor no puede guardarse dentro de uno mismo. El amor tiene que expresarse hacia otras personas. Internamente podemos tener un amor para nosotros, ¿no? El que se ama a sí mismo, ¿no es cierto? Pero el amor tiene que mostrarse externamente también. ¿Tú quisieras un mundo en el que no esté tu familia? ¿Tú quisieras un mundo en el que estés solitario? Bueno, Dios es Trinidad. Por la eternidad Él pudo amar al Padre, amar al Hijo, el Espíritu Santo, una relación de amor íntima por la eternidad de la eternidad. Pero el gran Dios del cielo no pensó en un universo solo para la Trinidad.
Él pensó un universo poblado con miles, con millones, con centenas de millones de seres creados por Él, todos viviendo en amor y en armonía, porque el amor no puede reducirse solamente a, a Dios, tiene que expresarse y por eso es que Dios creó. La creación de Dios fue por causa del amor, por causa del deseo de Dios de tener criaturas que le amen y que se amen y que vivan en armonía. Esa es la razón de la creación, el amor. Miren ustedes, francamente, ¿necesitaba Dios crear el universo? Se pregunta la lección. Desde la perspectiva de su soberanía, se podría decir que no, porque fue una decisión de su libre albedrío, es decir, Dios decidió crear las cosas, crear el universo. Pero desde la perspectiva de su naturaleza amante, Él deseaba un universo como medio para expresar su amor. Y lo más asombroso es que Dios creó criaturas inteligentes como los seres humanos, que son capaces de dar y de recibir amor. Esa es una parte fundamental de nuestra naturaleza. Quizá por eso se dice que nosotros reflejamos la imagen de Dios, que la capacidad de amar y de ser amado forma parte de la imagen de Dios, que es amor, forma parte del carácter de Dios y es algo que como seres humanos recibimos. El ser humano ha recibido esa capacidad de amar y de ser amado. El libre albedrío es fundamental para poder tener un universo de amor, libre albedrío, las criaturas con libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? Significa la capacidad de tomar libremente nuestras decisiones. Significa la capacidad de elegir el bien o el mal por nuestra propia decisión. Entonces, un universo de Dios tiene que ser un universo de amor y tiene que ser un universo perfecto. Y en un universo perfecto no puede ser un universo de esclavos, un universo de robots. Dios no podía, por su amor, genuinamente, haber creado un universo en el que todos estén simplemente programados para obedecer. Claro que no habría habido nunca pecado, porque todos estaban programados para obedecer. Pero qué triste hubiese sido ese universo, ¿no? Un universo de robots, un universo de gente que no tenía ninguna libertad. Eso está lejos de la naturaleza de Dios. Dios, cuando tuvo que elegir entre seres creados con libre albedrío y seres creados sin libre albedrío, sin libertad, Dios en su amor y en su perfección eligió que sus seres creados tengan libre albedrío, que también puedan amar. Mira, 1 de Juan capítulo 4, versículo 7. Allí dice, amados, amémonos unos a otros. Es decir, yo puedo amar, yo puedo decidir amar, porque no soy un robot, porque el robot no puede amar. El robot simplemente está programado para obedecer. Solo un ser humano como tú y como yo podemos tener la libertad, la decisión de amar. Es por eso que el versículo dice, amémonos unos a otros. Está en tu decisión. Entonces ejerce esa decisión de amar a tu prójimo. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 7. Ahora, más adelante, también continúa hablando acerca del amor. Dice, en esto consiste el amor. No que en nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, primero se manifestó el amor de Dios, pero una vez que el amor de Dios se manifiesta, entonces de nuestro corazón debe surgir una respuesta. Y dice el apóstol Juan, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es decir, tenemos la libertad para amar, la libertad para elegir amar a nuestro prójimo. Esa libertad para amar es porque Dios, mi querido hermano, te ha creado con libre albedrío, con libertad. Porque si simplemente hubiese sido creado como un robot, a ver, tú tienes que mostrar cariño, tú tienes que obedecer, tú tienes que hacer esto otro, sube, baja, siéntate, y entonces el robot hace todo, ¿no? Cumple las órdenes, ¿no? Eso no demuestra ningún amor. Yo no puedo decir, ámame,
Y el robot, bueno, va a decir, me acerco a ti, pero en su corazón no va a haber ningún sentimiento, simplemente es obediencia pura sin sentimiento. Dios no podía crear un universo así. Su naturaleza de amor lo alejaba de un universo lleno de autómatas, lleno de robots. Él necesitaba crear un universo de criaturas libres, que tengan libre albedrío. Y esto es lo que nosotros podemos ver. El ser humano tiene la capacidad de amar y de ser amado, y eso nos distingue como hijos de Dios. Sin embargo, mis queridos hermanos, el hecho de poder tener libre albedrío lleva un riesgo terrible y un riesgo que se tiene que asumir. Cuando Dios creó a sus criaturas inteligentes con libre albedrío, Él estaba corriendo un riesgo tremendo. ¿Cuál es ese riesgo? La existencia del mal y del pecado. Porque si yo tengo libertad, puedo elegir el bien, pero también puedo elegir el mal. Estoy con la libertad para elegir. Entonces, Dios podría haberme programado simplemente para elegir el bien, pero eso sería una cosa de robot, de autómata. El Señor me ha creado con la posibilidad de decidir si sigo el bien o si sigo el mal. Y así fue creado Adán, y así fue creado Lucifer. Y Dios nos ha creado de esa manera maravillosa para poder elegir el bien y el mal. Pero como el Señor nos da libertad, ahí estaba el riesgo de poder decidir mal y dar origen al pecado. Es decir, el origen del mal viene como consecuencia de la mala decisión que la criatura ejerce por un mal uso de su libre albedrío, un mal uso de su libertad. El mal uso de la libertad de Satanás llevó al origen del pecado. El mal uso de la libertad de Adán y Eva dio origen a la triste historia que nosotros conocemos de maldad en nuestro mundo. La libertad, el libre albedrío es algo maravilloso, pero contiene un riesgo que podamos elegir mal. Y precisamente eso fue lo que sucedió. Adán eligió mal, Eva eligió mal, Satanás, que al comienzo era Lucifer, eligieron mal, ¿no? Y entonces es así que empieza la rebelión, porque hubo un ser tremendo, un ser poderoso, maravilloso, creado en la extrema perfección, pero creado con libertad y por lo tanto con la posibilidad de desobedecer también. Vean lo que la palabra de Dios nos dice acerca de este ser tremendo. Ezequiel 28:14 nos habla acerca de Lucifer, aquí con el rey de Tiro, ¿no? El rey de Tiro en Ezequiel representa a Lucifer. Vean lo que dice. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las pruebas de fuego de las piedras de fuego te paseabas. Entonces, ¿quién es el que ha colocado a Lucifer en el santo monte de Dios? Es decir, en la presencia misma del Señor, rodeado de millares de ángeles, pero allí al lado del trono de Dios, el Señor dice, yo te puse. Es decir, Dios había colocado a Lucifer en un lugar de absoluta exaltación, la criatura más exaltada que había sobre la faz del universo era Lucifer, la criatura más exaltada. Jesús no es criatura, porque criatura significa ser creado, pero entre los seres creados, el más exaltado era Lucifer, y Dios lo había colocado, eso dice Ezequiel. Y miren, todavía la historia continúa en el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Fue creado perfecto. ¿Qué implica esta perfección? Que podía progresar, desarrollar continuamente sus capacidades de intelecto, sus capacidades físicas, sus habilidades, su inteligencia, hasta el máximo. No había límites para ese desarrollo. Perfecto eras en todos tus caminos. Había la perfección completa en este ser creado por Dios. Querido hermano, no pienses que Dios creó a Satanás. Dios creó un ser perfecto. Dios creó un ser encumbrado, lo colocó ahí al lado de su trono. Dios no creó a Satanás, Dios creó a Lucifer. Satanás es una consecuencia de las malas decisiones de Lucifer, hasta que se halló en ti maldad. La palabra
de Dios no me dice de qué manera surgió la maldad, surgió el pecado en el corazón, porque el pecado no es posible explicarlo. Eso es lo que dice Elena de White. Cualquier intento de explicar el pecado significa justificarlo. No hay razón para la existencia del pecado. Dios le había dado perfección, le había dado libertad, y en mal uso de esa libertad, Lucifer encontró un camino contrario al de Dios, una rebelión contra Dios. El versículo 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Era el ser más encumbrado, perfección en todo sentido, y sin embargo, se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Se halló maldad. El origen del pecado, de la maldad, está en el corazón del ángel más encumbrado que fue creado por Dios, Lucifer. Y albergando en su corazón deseos contrarios a la voluntad de Dios, empezó la historia de pecado en este mundo. Miren lo que dice aquí Elena de Juan. El pecado es algo misterioso e inexplicable. No hay razón para su existencia. Intentar explicarlo nos llevaría a tratar de encontrar una razón y un justificativo. El pecado apareció en un universo perfecto, algo que se muestra inexcusable. Es decir, no hay razón válida para que surja el pecado, y sin embargo surgió. No es posible explicarlo, es misterioso. Surgió en el corazón de un ser perfecto. Surgió porque este ser perfecto tenía libre albedrío, y fue creado con libre albedrío porque Dios no creó robots ni autómatas, creó seres libres, seres con capacidad de decisión y con capacidad de amar, porque no tendrían capacidad de amar si es que simplemente fuesen programados, fuesen robots o fuesen autómatas. Pero como tenían libre albedrío, tienen capacidad para amar. Y Dios es amor. Y Dios quiere que sus criaturas lo amen como consecuencia de sus propias decisiones, no porque los ha programado para que lo amen, ¿no? Y la palabra de Dios nos continúa hablando acerca de lo que sucedió con este ángel y de qué manera este ángel perfecto terminó haciendo entrar el pecado en el universo. Miren ustedes, en Isaías capítulo 14 se habla acerca del rey de Babilonia, pero aquí el rey de Babilonia es un símbolo de Satanás, que es el padre de la soberbia y del orgullo. Isaías 14, 13 y 14, mis hermanos, dice lo siguiente: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Mira, quería levantar su trono. Dios tiene su trono ahí en el monte santo, en el cielo, y Satanás quería levantar su propio trono, es decir, ir contra el gobierno de Dios, es decir, procurar un golpe de estado en el universo, él colocarse en el lugar de Dios. Mira todavía, ¿no?, la pretensión de esta criatura, pretensión de Satanás. Y en el monte del testimonio me sentaré. Quiero estar en el monte del testimonio. No le bastaba con toda la exaltación a la que había llegado. Ninguna otra criatura era tan exaltada como Lucifer. No le bastó eso. Dice allí, está a los lados del norte. En la Biblia, el norte siempre apunta hacia las cosas celestiales, ¿no? El norte tiene que ver con el cielo. Allí dice, allí me voy a sentar, en el lugar donde Dios se sienta. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esta era la pretensión de Satanás, ser semejante al Altísimo. Ahora bien, Dios nos pide que nosotros seamos semejantes a Jesucristo. Y de alguna manera somos hechos a semejanza de Dios. La palabra de Dios nos dice que varón y hembra fuimos creados a imagen y semejanza. Y entonces, ¿por qué está mal que Satanás quiera ser semejante al Altísimo? Si Dios nos ha hecho semejantes a Él, ¿cuál es la razón? Bueno, el problema de Satanás es que él quería ser semejante al Altísimo, pero que quería tener la autoridad del Altísimo, el trono del Altísimo, el poder del Altísimo, que lo quería para él, ¿no? El gobierno del Altísimo. Ese dominio del Altísimo, él lo quería para él. O sea, la semejanza que Satanás quería del Altísimo tenía que ver con la posición, la autoridad y el poder del Altísimo. Cuando a nosotros se nos dice que debemos ser semejantes a Cristo, semejantes a Dios, se refiere en el carácter, se refiere en el amor,
en la misericordia. En eso tenemos que ser semejantes a Dios, en su carácter, en su amor, en su misericordia, en su piedad, en su perdón. En eso tenemos que parecernos al Altísimo. Pero Satanás no quería ser semejante en piedad, en amor, en misericordia. No, 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 para él eso no era importante. Él quería el poder, él quería la autoridad. Ser semejante, pero en poder, en autoridad, en que todos le sirvan, ¿no? Eso quería Satanás. Así que Dios nos llama a que seamos semejantes a Él en carácter, pero nosotros jamás ocuparemos el lugar de Dios, el trono de Dios que está reservado para el Creador y no para una criatura. En el versículo 15 y 16 todavía dice lo siguiente: mas tú eres derribado hasta el Seol. Mira las consecuencias del orgullo, ¿no? A los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Es decir, lo que está manifestando aquí la palabra de Dios es que tanta exaltación quería Satanás, incluso quería el propio trono de Dios, pero ese orgullo y esa soberbia simplemente fueron la antesala de su propia destrucción. Fue eliminado del cielo, llegó hasta la tierra, fue vencido en la tierra por el Señor Jesucristo y un día para siempre dejará de ser. Y en ese momento, aquellos que lo contemplen tendrán que inclinarse porque está destruido, ¿no? Se inclinarán, está hablando de un ser destruido, arrastrándose sobre el polvo. Y la gente preguntará, dice allí, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Este fue Satanás. Qué terrible pretensión el hecho de ocupar el trono de Dios, a pesar que tenía la exaltación más grande de un ser creado, y terminar absolutamente destruido, absolutamente arrastrándose y terminando por completo su existencia, lejos de la exaltación que había llegado a tener, ¿no? Mis queridos hermanos, el orgullo es la antesala de la caída. Cuanto más alto es el orgullo, más terrible es la caída. Y el orgullo de Satanás fue alto, fue alto, fue altísimo. Entonces el tamaño de su caída será también grandísima, de acuerdo a lo que encontramos en la palabra de Dios. Vean ustedes aquí, este pasaje implica que Lucifer planificó exaltar su trono sobre todas las huestes celestiales y hacerse semejante al Altísimo. Este fue el comienzo de una situación nueva y hostil en la que el amor altruista y la cooperación de Dios se verían desafiados por el egoísmo y la competitividad de Lucifer. Es decir, a partir de la rebelión de Lucifer, entonces existen allí las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. El bien, el gobierno de Dios, en el que la base es el amor y el altruismo, y por otro lado, la usurpación de Satanás, en los que la base es el egoísmo y la competitividad, ¿no? El hecho de poder destruir a los demás para yo estar primero. Bueno, tristemente en nuestro mundo, muchas personas son gobernadas más por el espíritu de Satanás, de egoísmo y competitividad destructora, antes que el amor altruista y de cooperación de nuestro Dios. Te pregunto, ¿qué es lo que prevalece en tu corazón, mi querido hermano? ¿Prevalece el amor altruista de Dios o prevalece el egoísmo de Satanás? ¿Cuál es la base para tomar nuestras decisiones? ¿El amor o el egoísmo? ¿Cuál es la base para que nosotros podamos conducirnos en este mundo? ¿Es el amor o es el egoísmo? ¿Cuál es la base de tus relaciones familiares? ¿Es el amor de Dios o es el egoísmo que también viene de Satanás? Mis queridos hermanos, tenemos que colocar nuestra vida en las manos de Jesús para siempre permitir que sea su amor altruista el que gobierne nuestra vida. Ahora vamos a la última parte en la que se habla acerca de la propagación de la incredulidad. La incredulidad se propagó en el mundo, llegó hasta la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículos 8 y 9 nos dice lo que pasó. Hubo gran guerra en el cielo, porque Satanás y el egoísmo estaban enfrentados contra Dios y el amor altruista, ¿no? Una conflagración. No sabemos cuánto tiempo fue ese tiempo de conflagración, un conflicto tremendo que empieza en el cielo. Pero lo que sabemos es quién es el victorioso. No prevalecieron, dice, ¿no? Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces empieza el conflicto. En el cielo hay una conflagración y no se halla ya lugar para Lucifer en el cielo. Entonces fue arrojado a la tierra. Pero en la tierra, Satanás empieza a hacer destrozos también, ¿no? Empieza a tentar a nuestros primeros padres y provoca la caída. Y sin embargo el Señor nos promete que hay victoria. Apocalipsis 12:11. Es posible la victoria. Y ellos le han vencido a Satanás, al dragón, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces es posible obtener la victoria frente al dragón aquí en esta tierra. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, el conflicto se trasladó a la tierra. Pero en medio de ese conflicto, a través de Jesucristo podemos ser victoriosos. Pero en la parte final de la historia de este mundo, Satanás se ha llenado de ira contra la iglesia y viene a hacer guerra contra ti y contra mí, mi querido hermano, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sin embargo, sí es posible la victoria por medio de aquel que nos ha amado. Dios soportó pacientemente a Lucifer por mucho tiempo. Este no fue expulsado inmediatamente de su puesto elevado, cuando se dejó arrastrar primero por el espíritu descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar sus falsos acertos ante los ángeles leales. ¿Qué es lo que sucedió? Alguno podría preguntarse, pastor, mejor Dios hubiese destruido a Satanás en el momento, ¿no? Antes, cuando ya empezó a albergar un poco, ya destruido, y entonces no había más pecado ni maldad en esta tierra. Bueno, bien, miren ustedes, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiese hecho esto? El gobierno de Dios es un gobierno fundamentado en el amor. Sus criaturas lo sirven por amor. Su libre albedrío los lleva a amar a Dios por ser el creador y por la misericordia y por su amor. Pero si Dios hubiese destruido a Lucifer en el acto, entonces a partir de ese momento la obediencia a Dios ya no hubiese sido por amor, hubiese sido por miedo. Los ángeles habrían visto a Lucifer y habrían, ¡ay, caramba! Pensó algo diferente de Dios y ¡pum!, fue destruido al momento, al instante. No. Entonces yo voy a obedecer a Dios, pero ya no por amor, sino por miedo, todo lo que puede pasar. Dios es un dictador arbitrario. No admite la disidencia, no admite una opinión diferente. Entonces ya a partir de ese momento no tendríamos un universo cuya base de gobierno fuese el amor, sino un universo cuya base de gobierno fuese el temor y el miedo, y eso no estaba en el corazón de Dios. Dios es amor y quería desde el principio, con sus criaturas, tener un universo en el que el amor fuese el fundamento real de ese gobierno. Y entonces, mis queridos hermanos, vamos a ir entonces ahora a un breve resumen de todo lo que hemos visto en esta semana y cómo es que Dios actuó para poder tener la posibilidad de un universo de criaturas que se amen. El fundamento del gobierno de Dios es su amor. Dios es amor. Siendo que Dios es amor, entonces Dios podría haber hecho cualquiera de estas dos cosas. Dios podría haber sido amor por la eternidad. Nunca podría haber creado una criatura, ¿no? Es decir, solamente existiera la eternidad por los siglos de los siglos eternamente. No crear ninguna criatura porque las criaturas podrían haber traído el pecado. Entonces, para que no haya pecado, mejor Dios dice, bueno, mejor que sea un universo vacío. ¿Cuál hubiese sido la consecuencia de eso? Habríamos tenido un universo vacío, ¿sí? Un universo sin pecado, un universo con amor solamente de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este hubiese sido un universo si es que Dios no hubiese creado ninguna criatura. Universo vacío, pero el amor de Dios lo lleva a crear. Y el Señor quiere que esté la Trinidad, pero un universo lleno de criaturas. Esta es la elección de Dios. Ahora bien, para un universo lleno de criaturas, Dios ahora tenía que tomar una decisión. ¿Cómo es que va a crear a las criaturas?
va a crear a las criaturas sin libre albedrío, es decir, programados para obedecer. Si Dios hubiese creado las criaturas sin libre albedrío, Él hubiese tenido un universo lleno de criaturas que Él hubiese creado. También la ventaja de un universo sin pecado, porque las criaturas estaban programadas para obedecer, no había libertad, pero habría tenido un universo sin amor de las criaturas, sin armonía, sin amarse mutuamente, sin amor verdadero que nazca de la libertad, porque no hay libre albedrío. Entonces, ese no es un universo que Dios hubiese querido. Habría sido lleno, habría sido sin pecado, pero sin verdadero amor. Dios es amor. Él no podría haber creado un universo de esa naturaleza. Pero por otro lado, Dios podría haber creado con libre albedrío, y de hecho Él eligió crear criaturas con libre albedrío. Los ángeles los creó con libre albedrío. Los seres humanos, potencias inteligentes, toda criatura inteligente creada por Dios ha sido creada con libertad para elegir, con libre albedrío. Entonces, teniendo las personas libre albedrío, allí sí habían dos posibilidades, ¿no? Que las personas usen mal el libre albedrío y entonces empiece la historia de pecado. Esa era una posibilidad de hecho, ¿no? Que las cosas fuesen mal. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Qué es lo que si habría libre albedrío y sin pecado, si nunca nadie hubiese pecado, si Satanás no hubiese pecado, vamos a ver cómo hubiera sido el universo? Un universo lleno, un universo con existencia potencial del pecado, porque siempre había libertad para que en cualquier momento pueda haber rebelión, ¿no? Pero un universo con amor y armonía universal. Ese es el universo sin pecado, libre albedrío sin pecado, el universo lleno de criaturas que amen a Dios, y la existencia del pecado, no habría pecado, pero sí habría la posibilidad de que en algún momento se levante el pecado, porque la libertad hacía que en cualquier momento podía levantarse el pecado, ¿no? Ahora, entra el pecado. Por el libre albedrío, la criatura decide mal y entra el pecado. Entonces, entrando el pecado, ahora existen dos posibilidades, con pecado. Si viene el pecado, Dios puede decir, bueno, con pecado, bueno, que se entienda, ¿no? No hago plan de salvación. Ahora, si Dios no hubiese hecho plan de salvación, ¿cómo hubiese quedado el universo? Hubiese quedado un universo lleno, hubiesen coexistido el bien y el mal, o Dios hubiese destruido el mal y los malos, ¿no? Y los únicos que quedan son los buenos, porque los destruyo, no hay plan de salvación, los destruyo. Y entonces no habría armonía universal. ¿Por qué? Porque o se estaría coexistiendo el bien y el mal siempre, o los malos habían sido destruidos y entonces los buenos ahora obedecen simplemente por miedo, ¿no? Uy, caray, si yo soy malo me destruye, entonces, entonces ese sería un universo sin el plan de la salvación. Pero ahora Dios hizo un plan de salvación. Hubo pecado, pero Dios ya, por eso es que la palabra de Dios habla de un plan de salvación antes de la fundación del mundo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Un universo lleno. Este es el plan de Dios finalmente. Se eliminará el pecado y los pecadores, pero se salvará por la sangre de Cristo. El propio Dios se entrega en este plan de salvación, en sustitución. Salvación de quienes se aceptaron. Y finalmente habrá un universo de amor y armonía universal por la eternidad. Porque el pecado, mi querido hermano, es apenas un paréntesis pequeñísimo en la historia del universo. El pecado podrá ser de unos 6.000 años, ¿no? El pecado no pasa de eso, pero la eternidad son miles y millones y millones y millones y millones de años y todavía está recién por empezar. Así que la historia del pecado es mínima en el universo. Así que podemos ver cómo nuestro Dios finalmente tendrá, con criaturas inteligentes, con amor y armonía universal, gracias al plan de la salvación, un universo lleno de amor como era su propósito al ser un Dios de amor. Dios previó todas las cosas para que finalmente haya un universo que sea la expresión de su propio amor, un universo con criaturas que lo amen y con criaturas que se amen y que vivan en armonía universal. Vamos a ver esta pregunta, mis hermanos. ¿Es Dios el responsable final del origen y la existencia del mal en nuestro mundo? Ya dijimos que Dios creó las cosas perfectas, pero las creó con libre albedrío. Y cada persona puede hacer uso de esa libertad, pero necesita
también pagar las consecuencias del mal uso de la libertad que pueda realizar. Y eso fue lo que sucedió con Lucifer. Hizo un mal uso de su libertad, generó la existencia del mal y del pecado. Y entonces esa es la razón de la existencia del sufrimiento, del mal en este mundo. Pero Dios ya previó una solución para que después podamos tener un universo pleno de armonía y de amor conforme al carácter de Dios. ¿Cómo podríamos tratar de responder a esta acusación? Bueno, simplemente podemos decir, mis hermanos, que Dios está justamente en el proceso de colocar solución al problema del mal en este mundo que será eliminado y que finalmente dará origen a un universo pleno de amor, pleno de armonía universal, de amor para Dios y de amor entre las criaturas. Esa será la conclusión final después que pase la historia de pecado en este mundo. Muy bien, mis hermanos, de esta manera nosotros hemos dado una visión panorámica a la lección de la escuela sabática de esta semana y les invito para que puedan estar atentos al estudio de la palabra de Dios y que podamos estar juntos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo para todos.